Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y por supuesto que el tema de agenda tiene que ver con la cadena nacional que realizó ayer el presidente Javier Milei con anuncios económicos, más bien un repaso justamente sobre la gestión económica en estos primeros meses de gobierno y hoy el análisis, ¿no? En una jornada donde además se espera una amplia convocatoria en la marcha universitaria. Vamos a meternos en estos temas con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Y bien lo señalabas, todo el foco quedó puesto en esta cadena nacional que el presidente Javier Milei dio en el día de ayer. En realidad fue transmitida a las 9 de la noche en el prime time de la televisión argentina, luego de haberse grabado durante horas de la tarde y que buscaba, primer objetivo, decirle a la sociedad que el esfuerzo que está haciendo empieza a tener resultados. Habló de milagro mundial, habló de también de lo que significa una coherencia entre lo que anunciaba en campaña y lo que practicaba en los hechos. A ver, básicamente se paró en algo que habíamos hablado el día de ayer y que tenía que superávit financiero que durante el primer trimestre del 0,8 en lo que es del PBI, algo que decía muchos creían que nunca se iba a llevar a cabo y que efectivamente fue gracias a la motosierra, ¿no? No a la licuadora, ¿no? Como dijo el presidente, fue más motosierra que licuadora. Es un análisis muy técnico-económico, ¿no, Ari? Explícanos cuál sería la diferencia, ¿no? ¿Qué quiso decir el presidente cuando dijo eso? Básicamente lo que plantea es que quiere sostener desde lo técnico lo que había anunciado desde lo electoral. La motosierra es el gasto, es el recorte del gasto público, o sea, que el Estado se retire, que deje de gastar y ese gasto deje de ser inflacionario, ¿sí? Entonces, lo que implica justamente ir contra la casta política, que no se utilice los fondos del Estado, o sea, la recaudación estatal para financiar a la política en general, no solamente el Estado Nacional, que es por donde arranca, sino sus consecuencias sobre el resto de los estados. Y ahora nos vamos a meter con justamente la marcha universitaria. La licuación de los gastos está vinculada con el aumento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del resto es como... es una ecuación financiera, es como decir yo voy a gastar menos básicamente porque va a aumentar todo y yo te voy a mantener a vos el resto de las variables de ingresos constantes, digamos, claro. Es una que digamos, para todos los economistas está sucediendo, digamos, ¿no? Durante toda esta primera parte del gobierno, pero que Milei decía, nosotros no fuimos por ese lado, fuimos por el recorte de gasto, el resto es consecuencia de una situación que no tiene respaldo ni político ni empresario, entre comillas, de ahí digamos, también a hablar un poquito, ni sindical, ni de los medios de comunicación. Decía Javier Milei que volvió a decir, estos son resultados incontrastables, del otro lado está la casta, y los señaló uno por uno. ¿Cuál es la antesala justamente de o cuál es el contexto de esta cadena nacional? El primero tiene que ver con algo que mencioné de manera directa. La política no nos dio la herramienta a nosotros que le dio a cualquier otro gobierno. ¿Y a qué se refiere? A la ley de bases, así que esta semana empieza a tratarse en el plenario de comisiones. Lo que, digamos, la cadena nacional de anoche le mete presión justamente a los legisladores que todavía dudan y negocian, claro. Porque
les habló directamente, ¿no? A la casta política de no querer darle las mismas herramientas para poder administrar durante toda esta parte. Ahí uno de los puntos centrales es dejarle a la sociedad la presión hacia el Congreso, ¿no? De qué lado quieren estar. Habló de que se recorrió ya más de la mitad de este camino. Lo que mira, por lo menos lo que busca generar es que la gente diga, bueno, si llegamos hasta esta parte, no sé si voy a estar tanto del lado de las protestas, siendo que no podemos salir del camino. Ari, estamos en el último tramo, ¿no?, de este gran esfuerzo que vienen haciendo los argentinos. Pensaba cómo puede coincidir esa especificación que dio el presidente respecto al tiempo sobre el otro tema que hablábamos, ¿no?, que conversamos mucho con vos. ¿Cómo va a ser esa recuperación económica? ¿Es este el último tramo, no, respecto de ese esfuerzo que están haciendo los argentinos? Sí, ahí habría que ver cuál es el concepto del último tramo, si se refiere específicamente a lo que es los recortes fuertes que se están dando en el Estado, y después la parte de la recuperación del sector privado vendría por otro lado y ya no estaría ligado con esto, o efectivamente esta recuperación de los salarios que habló el propio Javier Milei. A ver, ¿cuál es el plan? El plan es muy concreto, es si tenemos superávit financiero, es el punto de inicio, dijo, de la caída de la inflación. La inflación es algo que se está efectivamente concretando. Muchos pronostican que ya dentro de un par de meses tendremos inflación de un dígito en la Argentina, pero nadie habla justamente de qué causa esa caída de la inflación. No solamente el recorte de gasto público, sino justamente la caída de la actividad de manera fuerte, y esto implica que esta recuperación de la que vamos hablando es muy difícil que se lleve a cabo con la inclusión de gran parte de la sociedad dentro de ese margen. ¿Por qué? Porque básicamente el desempleo ha crecido fuertemente durante este tiempo, la pobreza ha crecido fuertemente durante este tiempo, y las condiciones de los salarios no parecieran tener señales de una recuperación fuerte a pesar de la caída de la inflación. Solamente por el hecho de la caída de la inflación va a ser complejo, especialmente porque, entre otras cosas, este pacto de mayo con la ley de bases va a implicar el inicio el reinicio del pago de la cuarta categoría, o sea, del impuesto a la ganancia. Claro. Aquellos que busquen y que tengan buenas condiciones para recuperar poder adquisitivo de sus salarios, van a terminar pagando impuestos a las ganancias, y eso también limitará esa recuperación, ¿no? Sin duda. Pensaba, Ari, también en profundizando el análisis del discurso, incluso de la imagen que se muestra con estos otros miembros, ¿no?, del gabinete del presidente, a los que trató de héroes, ¿no?, por sumarse a el gobierno en este contexto económico, ¿no? También cuando hablaba un poco de la herencia que recibió del gobierno anterior. Héroes les dijo. Exactamente, es un punto importante desde lo político. Ayer tuvimos que analizar, más allá del hecho financiero y económico que estaba diciendo y que es muy técnico, lo que buscaba era transmitirle a la gente. Usó la cadena nacional, algo que para muchos es mala palabra dentro de lo que es el noquismo en la Argentina, para básicamente reivindicar a personas que tienen, que el temor es que empiecen a ser objetos de escraches públicos, ¿no? Como le sucedió al ministro de Economía, Luis Caputo, que fue escrachado o fue cuestionado durante un paseo de compras en un shopping en Estados Unidos, en momentos en donde estaba justamente en Washington negociando con el Fondo Monetario Internacional. Estaba Luis Caputo, estaba también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también estaba uno de los vicepresidentes del Banco Central, junto al presidente. Bueno, y les dijo eso: ustedes son héroes. Eso es lo que quieren buscar, lo que busca en todo caso el gobierno mostrar. Y mostrar en contradicción de qué,
de, por ejemplo, la marcha federal universitaria que se va a llevar a cabo dentro de unas horas nada más y que está vinculado con el pedido de recomposición de las arcas universitarias, porque el gobierno dice que es un hecho que ya está resuelto, que está vinculado con el depósito. Hoy se hicieron los depósitos de los aumentos de partidas para las universidades y para los hospitales universitarios, pero el centro interuniversitario salió a decir no fue un acuerdo, no hubo acuerdo en esto, sino que fue una decisión del gobierno y esa... Además, Ari, perdóname, esto sigue siendo, se aumentó una parte de todo ese presupuesto, ¿no? Que era lo que decían desde las universidades. No es que se haya aumentado todo el presupuesto en sí, sino en particular unos ítems dentro de todos los que componen el presupuesto. Efectivamente, ahí está gran parte de lo que se hablaba. A ver, las universidades ya durante todo este tiempo han perdido, se ha licuado su ingreso fuertemente, ¿sí? Porque vemos que el gobierno nacional está utilizando un presupuesto prorrogado del año pasado con un efecto inflacionario solamente de diciembre a esta parte en torno al 90%. Claro. Digo, vos tenés la misma cantidad de ingresos para aumentos que llegan realmente fuerte a las universidades. Eso implica justamente que lo que tenía para gastar un año se te licuó, todo ese presupuesto se te licuó, y ahora vienen a aumentar una parte de todas las partidas, lo que implica que sigue siendo, aún con este aumento, uno de los presupuestos más bajos de la historia de las universidades en relación con el resto de su funcionamiento. Ahora, en ese contexto, lo que les está diciendo Javier Milei a la sociedad es aquellos que se quejan, es porque ahí hay que buscar los privilegios. A ver, vamos a hacer una comparación con esto de las universidades y el superávit financiero. Una de las cosas que más benefició a este superávit, ¿sí? a que recaude más de lo que gasta, es, por ejemplo, la caída de las jubilaciones y pensiones durante este tiempo, más allá de los anuncios, de cómo se va, de los bonos, de las cosas de los aumentos que se van a dar durante este tiempo. La realidad es que justamente las jubilaciones y pensiones fue uno de los recortes más fuertes durante este tiempo y que ya no va a haber marcha atrás al respecto. O sea, el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados cayó de manera real. Entonces ahí vamos con este punto. No solamente tiene que ver con un recorte de los gastos, sino también con una licuación de los ingresos de la sociedad. Lo que decíamos recién, Ari, y para cerrar también, lo habíamos mencionado, incluso lo decían muchos analistas, esta cuenta de superávit cambia, por ejemplo, si se hubieran transferido los fondos a Camesa. Y también el otro tema que mencionó y que seguimos mucho con vos el año pasado, en pleno auge del conflicto de Sergio Massa con los importadores, bueno, también decía, esa deuda que recibió, que tampoco se pagó directamente con dólares, ¿no? Digo, con la emisión de estos bonos Bopreal, pero allí también como diciendo, bueno, hay compromisos que no están del todo saldados. Por eso volvemos al inicio de algo que habíamos conversado con vos, es que si esto es sostenible en el tiempo, ¿no? Si se puede pensar en seguir con este panorama todo este año, el año que viene y el otro también. Se pillaron el pago a las importaciones, hay más allá de los recortes en subsidios que se fueron viendo, no hubo puesta al día de las deudas que surgieron, ni siquiera de aquello que se había anunciado, las obras públicas iniciadas se iban a terminar, no pasó. Efectivamente. Este gobierno ha pisado absolutamente muchos de los gastos y esto le permitió tener un resultado positivo que hay que ver cuán sostenible hay. Y por caso, muchas empresas del sector privado que son proveedores del Estado están justamente viendo si inician o no acciones legales contra un Estado para ver si cobran en algún momento o no. Lo que están diciendo es, por ahora no hay plata,
y no va a salir. Pero el tema es cuándo, si esto efectivamente se va a reactivar, como puede suceder en hechos muy puntuales. Ahí está la clave, Rocío, para adelante, si esto se puede llegar a sostener en el tiempo, siendo que por ahora tiene el beneficio de la duda el gobierno, qué es lo que va a suceder hacia adelante, con dos cuestiones muy importantes. Primero, las negociaciones por la ley bases que se están llevando a cabo. El gobierno está dispuesto a hacer algunas modificaciones más todavía, pero quiere negociarlo en el Congreso con este discurso de por medio y buscando qué va a pasar. El otro punto, con esta marcha universitaria, que va a ser la primera que no está elegida como una oposición necesaria. A ver, hasta el momento nosotros decíamos, se movilizaba la CGT, al gobierno le interesaba, le servía, se peleaba con el peronismo, al gobierno le servía justamente por esa imagen, y se volvía a pelear con el periodismo, con alguna parte del Círculo Rojo, porque al gobierno le servía como en su imagen. Esta vez es un poco más difícil esta confrontación con una parte de la sociedad que empieza a incluir a muchos de los votantes de la Libertad Avanza. Ari, como siempre, muchas gracias.